Estamos estudiando la carta de nuestro hermano Pablo a Romanos, exactamente, a los romanos. Muy bien, y hoy corresponde el capítulo 6 de la carta a los romanos, ¿sí? Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, dado que fuimos unidos a Él, en su muerte también seremos resucitados con Él. ¿Qué es esto? Bien, vamos a estudiar todo el capítulo 6 y estos son los primeros 5 versículos. Esta parte la he nombrado de la muerte del pecado. ¿Sí sabían que todos estábamos destinados a la muerte? Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Pero esa muerte eterna, no solo terrenal, sino la muerte eterna. Estábamos destinados a morir, a estar apartados de Dios por la eternidad. Esto era algo dramático, era algo muy fuerte. En este capítulo el apóstol Pablo explica cómo los creyentes estamos unidos a Cristo en esa muerte, pero también en resurrección. ¿Cristo Jesús murió? Sí, pero también resucitó, mis hermanos. Esto es algo maravilloso. ¿Por qué los cristianos creemos en Cristo? Porque ese ser divino, Cristo Jesús, vino, vivió entre nosotros, murió, sí, murió, tuvo que ser sacrificado. Y no que lo hayan atrapado y dijeron, ahorita lo atamos y lo matamos. No, Él se entregó para cumplir con ese propósito de ser sacrificado por cada uno de nuestros pecados. En ese lugar donde Él fue crucificado, en esa cruz, hay gente que dice, es que no fue una cruz, fue un palo, donde haya sido, que eso es lo de menos. Ahí quedaron todos nuestros pecados si hemos creído en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso es esto! Ahora, Él murió, pero al tercer día resucitó con poder y gloria. Él venció la muerte. Y Él nos está dando hoy la bendición de ser de igual forma resucitados. Nuestra misión en esta tierra obviamente es glorificar el nombre de nuestro Señor, pero cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo Jesús, nos es quitado esa venda que teníamos en los ojos y que nos llevaba directo a la muerte eterna. Hoy sabemos que todos hemos sido pecadores, pero hemos sido también libres de ese pecado. Fuimos liberados de esa prisión que era el pecado. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo Jesús. Si hemos creído en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, entonces fuimos hechos libres. ¿Por un ratito? No, ya somos libres.
y hoy gozamos ya de esa vida eterna. Sí, estamos un rato aquí en la tierra, lo que nos corresponda vivir, pero sabemos que cuando muramos vamos directos a su presencia. ¡Qué gran bendición! Es más, ya estamos esperando la venida de nuestro Señor. Estamos esperando que Él venga por su iglesia. Están todos los acontecimientos hechos para que se cumpla esta profecía, que después platicaremos de ello. En tanto, esta pregunta, porque Pablo dice, ¿debemos de seguir pecando? O sea, Dios es maravilloso. Nos entrega a su Hijo que nos ha liberado. Ok, por lo tanto, tengo que seguir pecando para que veamos qué tan maravilloso es Dios con ese amor y esa benevolencia. Claro que no. Mis hermanos, dejemos de pecar. ¿Por qué? Porque hemos conocido al Salvador, al Redentor. ¿Has venido arrepentimiento? ¿Le has pedido perdón al Señor por todo lo que hiciste cuando no tenías conocimiento de Él? ¿Ok? Ya le pediste perdón. El Señor es fiel y verdadero para perdonarnos. Ahora reconócele como tu único y suficiente Salvador. Y eres salvo. Dice su palabra que si creemos en Él como nuestro único y suficiente Salvador, somos salvos. Nosotros no podemos contribuir a esa salvación. Simplemente tenemos que creer y por fe somos salvos. Por fe en Cristo Jesús somos salvos. Por eso hoy en día debemos de vivir con esa tranquilidad. ¿En qué sentido? En esa tranquilidad que el día que el Señor nos llame, vamos a su presencia. Ya, tranquilos, relajémonos. Ahora, esta bendición tienes que compartirla. Tienes que compartir esta bendición con quien sea, con quien esté a tu alrededor, en familia, con vecinos, con compañeros, con amistades. Pero mucha gente, muchos cristianos, fíjense, tienes esa gran bendición de que ahora eres salvo. Pero te da pena decir que eres salvo. Hoy a mucha gente le puede dar vergüenza decir que has creído en el verdadero Dios Todopoderoso. Y mejor te callas. Eso sí, puedes hablar de cualquier tema. De cualquier tema. Política, puedes hablar de finanzas, puedes hablar de los nuevos proyectos a nivel mundial, de la Agenda 2030, de ideología de género. Qué mentalidad tan abierta tienes, etcétera. Pero no hables de Dios porque entonces se ofenden. Mis hermanos, tenemos que tener el valor de estar predicando la palabra de nuestro Señor. ¿Tú crees tener esa bendición ya por fe de tu vida eterna? ¿Sí o no? Amén. Bueno, compártela. Mis hermanos, comparte esa bendición. ¿O qué dices? No, es que nada más es para mí. No, compártela. Muy bien. El apóstol Pablo presenta un argumento muy poderoso. Hemos muerto al pecado. Aquí, morir al pecado implica una separación definitiva, radical del poder del pecado en nuestras vidas. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. El pecado ya no nos controla. El pecado ya no dirige tu vida. Hoy la dirige el Espíritu Santo, porque tu vida, cuando tú has creído en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo viene a tu vida, eres sellado por el Espíritu Santo. Y entonces tu vida ya no va a manejarse por los deseos pecaminosos, por tu carnalidad. Hoy lo controlas. Hoy controlas esa humanidad. Y te dirige Dios a través del Espíritu Santo.
¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Perfecto. Ok, bueno, pues continuamos y dice, esta muerte que nos había dirigido hacia el pecado, bueno, éramos esclavos del pecado, pero ahora al creer en Cristo Jesús somos libres y estamos bajo ese control del Espíritu Santo y que nos va a llevar directo al Padre por medio de Cristo Jesús. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿De quién? De Cristo Jesús. El bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? Vamos a empezar por ahí. Cuando tú sumerges algo o a alguien en ese líquido, en tal caso en el agua, estás impregnándolo de esa agua. ¿Sí? ¿Es correcto o no? Si alguien entra a una alberca, ¿saldrá seco? Si está la alberca llena de agua, obviamente que no. Cuando tú has sido bautizado por el Espíritu Santo, tú ya estás en comunión con nuestro Señor y Salvador. Estás en unión con Dios. Por lo cual tu ser ya no está disponible ni está atado al tema del pecado. Somos libres. Vamos a continuar leyendo y es el versículo 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado y dado que morimos con Cristo, sabemos también que viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Amén. Si estamos en Cristo, nosotros ya no vamos a morir, vamos a tener vida eterna. Y puede ser que termine nuestra vida terrenal en esta tierra, pero ahora vivimos en Cristo Jesús por la eternidad. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Y si Él quebró el poder del pecado, también a nosotros nos ha liberado de ese poder. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. La liberación del poder del pecado. Pablo nos enseña que los creyentes ya no estaban bajo el dominio del pecado, sino bajo la gracia de Dios. Esto significa que Él ya no tiene el poder, el pecado ya no tiene el poder sobre nosotros. Primero, fuimos justificados. ¿Qué es ser justificado? Pensemos que traes un historial delictivo. Pues llegó el abogado y quitó todo eso, todo ese mal historial. Quedó pagado, quedó eliminado. Y entonces, que te lleven ante un juez y te van a decir, ok, ¿su nombre cuál es? Panchito. Oye, Panchito, pues tú no tienes nada que tengamos que señalar contra ti. ¿Por qué estás aquí? Ah, no, nada más pasé a saludar. Vámonos. Cristo Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Y somos justificados no por ser nosotros, sino por su grande amor. Y entonces, cuando estemos ante el Padre, Él dirá, Señor, Él creyó en mí. Él ha sido justificado ante ti por mí. Así es que no hay penalidad contra Él. Y entonces nuestro Señor te dirá,
entra al gozo de nuestro Señor por la eternidad. ¿Queda claro esta parte? Amén. Ok, entonces justificado es borrarte todo tu historial pecaminoso. Y cuando entras en santificación, ese poder de pecado perdió todo poder contra ti. Ya no te controla el pecado. Ya no te va a controlar. Hay gente que dice, es que salgo y me dan ansias de hacer esto y esto, cosas pecaminosas. ¿Por qué? Porque todavía el poder controla su vida. Pero si has entregado tu vida a Cristo, quedas justificado y quedas santificado. Pablo continúa esta enseñanza destacando la liberación que han tenido los creyentes de ese poder. Antes de su unión con Cristo estábamos amarrados, pero hoy somos liberados. Estos versículos que acabamos de leer presentan la verdad gloriosa de la muerte al pecado y la vida en Cristo. Esta realidad transformadora nos libera de ese poder. Entonces, de ser esclavos, ahora somos libres. Imagínense aquella persona que fue sentenciada a X cantidad de años en prisión por cometer X delito. Pero llega un superabogado y comprueba que él no cometió esos delitos y que los limpió. O bien, oye, cometió un homicidio no doloso. Fue culposo. Oye, es que él no lo hizo de esta manera, y entonces el abogado presenta elementos legales para decir, él ya queda limpio y sale. ¡Wow! En diciembre pasado que estuvimos en el reclusorio de aquí de León, platicando con un hermano en Cristo, dice, cometí el grave error de cometer X delito. Y fui sentenciado a 20 y tantos años de prisión, 27, 25, algo así. Dice, y durante el proceso conocí del Evangelio en prisión. Dice, cuando ya dictaron la sentencia, la redujeron de esos 27 como a 12 años de prisión. Dice, me quedé impactado. Llevo aquí 5 años, pero si Dios me presta vida, en 1 o 2 años más voy a salir. Dice, pero gracias a Dios que llegué aquí, porque aquí conocí la verdadera libertad, estando él en prisión, Qué cosa tan hermosa, que él piense de esa manera hoy. Aquí en prisión conocí la libertad, porque conoció a Cristo Jesús. Muy bien, continuamos y leemos versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Vivir en rectitud y obediencia. Estos pasajes que vamos a leer ahorita del 12 al 14 presentan una enseñanza poderosa sobre cómo los creyentes deben de vivir en libertad. Pregunta, un encendedor, todos conocemos un encendedor, ¿es bueno o malo? Depende cómo lo utilices. Oye, imagínate que están temperaturas bajo cero, hace mucho frío, pero ahí hay leña, ahí hay papel, ahí hay troncos para hacer una fogata y tienes el encendedor. ¿Será bueno o no? Claro, porque lo vas a utilizar para que todos entren en calor. Pero si ese mismo encendedor es utilizado para quemar una vivienda,
porque alguien te cayó mal y vas a desquitarte y vas y le enciendes. ¿Será bueno o malo? Ok, malo. Ahora, aquí lo que está mostrando este pasaje es, tú tienes un cuerpo, tienes manos, tienes inteligencia, tienes habilidades. ¿Para qué está siendo utilizado? ¿Para qué está siendo utilizado tu cuerpo? ¿Para bien o para mal? ¿Para bendición o maldición? ¿Para qué está siendo utilizado? Es lo que te está diciendo el pasaje. Tu cuerpo, la inteligencia que Dios te dio, las habilidades que Dios te dio, son para glorificar su nombre, no para que causes terror en la colonia. ¿Me explico? ¿O quieren que sea más explícito? No, sí entienden, ¿no? Esa parte. Dice, escóndanse. ¿Por qué? ¿Ya es noche o qué? No, ahí viene fulanito. Imagínate, ya has causado terror en la colonia. Y no se diga en tu casa. No. Que eso se transforme. ¿Puede ser transformado? Claro. Cristo lo va a hacer si entregas tu vida a Él. Y entonces tu vida, tu cuerpo, tus habilidades van a ser para bendición. Van a ser para bendición. Versículo 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Pregunta. ¿Estás permitiendo que tu cuerpo o alguna parte de tu cuerpo sirva para el pecado? ¿Para que sea un instrumento de pecado? Piénsale. No, yo vivo rectamente, sí, pero tu boquita, híjole, bueno, cuidado. Oye, pues yo no hago tan malas cosas. Sí, ok. Nada más cuando voy manejando, mi manita sale y ya está haciendo un montón de figuras. ¿Sí me explico con esto? ¿O quieren que sea más representativo? No, ¿verdad? Sí se entiende. Ok. Son ejemplos. Si tus piernas te servían para correr hacia el pecado, hoy que te sirvan para predicar el Evangelio. Amén. Mis hermanos, cada parte de nuestro cuerpo debe de servir para glorificar a Dios. Tu vida, fíjense bien lo que les voy a expresar en este momento. Cada día de tu vida tiene que ser como una ofrenda para Dios. Y esta ofrenda para Dios no es, reitero, nada más el domingo, un par de horas, una vez a la semana, una vez al año cuando es Semana Santa, ¿te acuerdas? Una vez cuando se festeja el nacimiento del Señor. No, todos los días de tu vida. Y podrás preguntar, oye Saúl, ¿y cómo le puedo hacer? Porque pues yo trabajo toda la semana, tengo muchas actividades. Ok. En tu trabajo, tú puedes glorificar el nombre del Señor. ¿Y qué? ¿Se trata de estar cantando todo el día ahí en mi oficina o cómo? O sea, ¿de qué se trata? Que no sería malo, pero obviamente hay reglas. Tú en tu trabajo vas a glorificar el nombre del Señor con tu honradez, con tu disciplina, con el respeto a tus compañeros, con tu puntualidad. De repente alguien se acuerda, oye, mi hijo me pidió hojas, me pidió unos lápices y unas plumas y me pidió no sé más. Bueno, me los llevo de aquí de la oficina. Eso es robo. Pero es un lapicito. Eso es un robo. Por si alguien no lo sabía. Entonces, ¿podemos glorificar el nombre de nuestro Señor en cualquier momento? Claro. Claro que sí. Oye, con tus vecinos siendo respetuoso. Por ahí tu vecino está sufriendo porque no tiene una escalera. Pues que se compre una. Pues a mí qué. Pues préstasela, no seas mala onda. Es más, deténle tú la escalera en lo que tiene que hacer su actividad. ¿Podemos servir con nuestro cuerpo? ¿Podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo? Claro que sí. Claro que sí. Continuamos.
Pablo amplía su exhortación y nos invita a los creyentes a no permitir que ninguna parte de nuestro cuerpo ofenda a Dios. Esto ya lo explicamos y pasamos al versículo 14. El pecado ya no es más su amo. Ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. El humano puede hacer lo que sea. Dios nos ha dado libertad, pero también nos indica que esa libertad no la convirtamos en libertinaje. ¿Todos sabemos lo que es esto? Bueno, entonces cuidemos de esa libertad. Cuidemos de esa libertad. En los grupos, en los anexos donde estoy asistiendo a predicar, les pregunto a los muchachos: oye, ¿y por qué estás aquí? Es que me trajeron. No, a ver, espérame. Vamos a irnos un poquito más para atrás. ¿Por qué estás aquí? Pues es que ando haciendo esto y esto y esto. ¿Son cosas buenas o malas? No, malas. Pues es que ya tienes hasta el gorro a la familia. Y ellos te aman tanto que prefieren que te estén ahí cuidando a que andes haciendo barbaridades en la calle. Porque está de por medio tu vida y la de los demás. Entonces, estás aquí por sufrir las consecuencias de tus decisiones. Dios nos ha dado la bendición de tener libre albedrío. Pero ¿cómo estás utilizando esa libertad? ¿Cómo la estás utilizando? Versículo 15. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. No se dan cuenta, continuó leyendo, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. ¿Qué estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo al pecado? ¿Estás obedeciendo y estás siguiendo tus deseos pecaminosos? ¿Tus deseos carnales? ¿Tu humanidad? Todos los deseos de esta carnalidad, es decir, de este cuerpo, los deseos van dirigidos hacia el pecado. Por eso hay que controlarlo. Varones, cuidado con la pornografía. ¿Y por qué digo varones? También puede haber mujeres, sí, pero mayormente en varones. Tengan cuidado. Tengamos cuidado. Pero ni unos segundos, porque empieza por segundos y después termina por días y días. Platicando con una persona hace tiempo y preguntando sobre este tema, le dije: ¿cómo está tu situación? Dice: desde muy joven, 12, 14 años, me hice adicto a la pornografía. Y así duró más de 15 años. Y eso le trajo trastornos en su ser espiritual. Cuidado, cuidado. Eso hay que sacarlo de nuestra vida. Eso es pecado. Alguien podría decir: no, es que yo ya soy grande, ya tengo madurez para ver. ¡Hey, mango! Nada. Eso es pecado. Ni un ratito. Porque por ahí empieza el enemigo a atacarnos. Continuamos. Versículo 17. 17 y 18. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta, es decir, de Cristo Jesús. Obedeces al pecado, eres esclavo del pecado. Obedeces a Cristo Jesús, ahora eres esclavo de Cristo Jesús. Es una gran diferencia, una gran diferencia. Versículo 19
y 20. Puso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil, se refiere al cuerpo. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Ya sabemos lo que quiere decir santo, ¿verdad? Apartado. Y vivir en santidad, alejado del pecado. Eso es lo que quiere decir santo. Versículo 20. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. 21. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminarán en la condenación eterna, pero ahora quedan libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado, a ver, ¿qué dice? La vida eterna. Si te dan las indicaciones, si te dieran las indicaciones para obtener un gran regalo, ese gran regalo que anhelas, y te dan un mapa, y te dan un croquis, y te dan las señales de cómo llegar, ¿lo harías o no lo harías? Claro que lo harías. Pues el Señor aquí nos ha dejado esas indicaciones a través de la palabra. Sigamos escudriñando su palabra, pero aparte de escudriñar, viene lo más hermoso: vivirla. Allá mismo en los grupos me encontré ahora en la semana un muchacho, wow, que conocía de la palabra del Señor. Dije, de 10, o sea, 10 preguntas, 10 respuestas con base bíblica. Y le digo, ¿conoces de la palabra? Sí, de pe a pa. Así, pero sí, yo me la sé perfectamente. Y le hice una pequeña pregunta y se quedó calladito. Y le digo, ¿y qué haces aquí? Si conoces la Escritura perfectamente, ¿qué haces aquí de interno? ¿Qué haces aquí? Y se quedó calladito. ¿De qué sirve conocer toda la palabra si no la estamos viviendo? Vivámosla, mis hermanos, cada día de nuestra vida. Vivamos en esa libertad, en esa santidad. Y el Señor, claro que nos va a dar la fortaleza. Versículo el 22 ya lo leímos, el 23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. En otras versiones dice, la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quieres esa vida eterna? Ya sabes el camino. ¿Quieres ser libre del pecado? Ya sabes el camino. El problema es que quieras seguir viviendo en el pecado. Alguien en alguna ocasión me dice, es que es muy difícil seguir lo que la Biblia dice. Claro, porque quieres seguir viviendo en pecado. ¿Quieres vivir en pecado y estar bien con Dios? No se puede. Eso no se puede. Eso es sumamente difícil y complicado. Y te estás engañando nada más. ¿Quieres el regalo del Señor? Aquí está. Ven a Cristo Jesús. ¿Ya lo tienes ese regalo, ese don de Dios? ¿Ya lo tienes? Bueno, ¿y qué esperas para compartirlo? ¿Qué esperas para compartirlo? Este mensaje es sumamente poderoso, mis hermanos. Hemos sido liberados del poder del pecado y hemos sido llamados a vivir en plenitud en Cristo Jesús. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a caminar en esa libertad.
a vivir una vida como instrumentos de justicia para la gloria de Dios. Que este pasaje nos inspire a vivir cada día en gratitud por la gracia redentora de nuestro Padre. Hoy hemos estudiado que debemos de enfrentarnos, o que estábamos enfrentados a la realidad del pecado y que iba a ser la muerte, pero en Cristo Jesús hoy somos libres totalmente. La gracia, también hemos aprendido que la gracia de Dios, ¿sabemos lo que es gracia? ¿Sí recuerdan? ¿Qué es gracia? Les voy a preguntar a quien sea, ¿no importa? Ajá, es un regalo, pero le falta algo. No merecido. Un regalo no merecido. Eso es gracia. Gracias, Toño. Eso es gracia. Dios nos dio un regalo no merecido. Pero esto no es una licencia para estar pecando. Ya tengo el perdón de Dios, ya estoy reconciliado con Dios, ya tengo vida eterna. A pecar. Never. No es así. No es así. No nos equivoquemos. Hay gente que puede pensar así. ¿Ya soy salvo? Sí. Entonces puedo pecar. Pues el Señor me va a perdonar. No te equivoques. Porque quizá esa supuesta reconciliación con Dios nada más la hiciste de aquí para afuera y no eres salvo. Quizá. Continuamos. Somos identificados con Cristo en su muerte, pero también en su resurrección. Hemos sido resucitados también. Hoy vivimos en libertad. Nuestros cuerpos tienen que ser entregados al Señor como un instrumento de su obra. ¿Está siendo un instrumento de su obra? ¿O un día y un día? Un día obedezco al pecado y un día obedezco al Señor. Cuidado, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero Dios nos ha dado esa dádiva, ese regalo, que es la vida eterna. Debemos de caminar en la luz. ¿Cada cuándo? Cada día de nuestra vida. Muy bien. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Vivir en esa libertad, en esa gracia. Entrégate a una vida en rectitud y santidad. Se puede, claro que se puede. Rechaza regresar a esa esclavitud del pecado. Busca obedecer a Dios de todo corazón. Cuando estoy bien, ¿qué cree que me pasa? Pues ni me acuerdo de Dios. Yo creo que es la paz que Él me da, ¿verdad? No te equivoques. Tienes que vivir en esa relación con Dios todos los días de tu vida. Nuestro Señor, nuestro Dios, no vive en un botiquín en tu casa, que solamente cuando hay emergencias lo sacas para que te ayude. Piénsale, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido? ¿Cómo has mantenido esa relación con nuestro Señor? ¿Lo utilizas nada más cuando hay emergencias? Ten cuidado. Ten cuidado. Al pueblo de Israel, y la Biblia lo menciona, que dice que volteó su espalda al Señor, no los escuchó. Órale, ¿quieren vivir así? ¿Quieren vivir enlodándose? Órale, enlódense más. El Señor tiene ese carácter, nuestro Dios tiene ese carácter. Y así como se puede gozar en ver a un hombre que vive en rectitud, también se entristece cuando no obedecemos. Y también Él disciplina. Eso es la realidad. Buscar la santidad y la vida eterna, vivir con esa esperanza, con esa fe en Cristo Jesús, de que hoy somos salvos, de que hoy somos limpios y que nuestra fe está dedicada y exclusivamente anclada en Cristo Jesús y en sus promesas. Mis hermanos,
No perdamos el tiempo. Mantengamos nuestra relación con Cristo Jesús cada día de nuestra vida. Dios les bendiga, inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has justificado ante el Padre. Tú nos has santificado, Señor. Tú nos has dado tu bendición. Rogamos a ti, Señor, para que tú nos ayudes a mantenernos firmes en ti, Señor, en esa roca que eres tú, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tus cuidados. Gracias, Padre, porque hoy somos justificados ante el Padre por medio de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.